Bueno, buenas tardes. Así empezamos nuestra tercera sesión, nuestra tercera reunión de VIMOC Panamá. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Edición navideña un poco diferente a los formatos de las ediciones anteriores. Esta vez tenemos invitado especial desde el otro lado del charco, como decimos, y tenemos a nuestro primer patrocinador en esta sesión, que el patrocinador en este caso es Adistec, y nuestro invitado especial es Federico Chinaldi, que para los que no lo conocen, Federico es uno de los dos hosts del podcast más famoso de tecnología en español, un podcast para ti. Un podcast para ti. Para los que no han tenido oportunidad de verlo, de revisarlo, los invitamos. Es un excelente podcast de referencia de muchísimas cosas de nuestro día a día, de nuestra vida profesional y que seguro nos va a ayudar. Bienvenido, Federico. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Arnulfo. Gracias, José, también. Muchas gracias a todos por conectarse, por tomarse el tiempo de compartir este espacio tan importante que es para todos nosotros, que no es ni más ni menos que la comunidad de IT. Y la comunidad de IT en nuestro idioma también, ¿verdad? Así que, de verdad, sabemos lo complicado que es hoy en día con tantas sesiones online, tanta oferta que hay. Y así que, bueno, esperemos que lo puedan disfrutar. Claro que sí, perfecto. Bueno, en la sesión vamos a llevarlo de la siguiente manera. Durante las sesiones vamos a tener el micrófono silenciado para cuestión de que todos puedan disfrutar de la sesión, pero igual el chat va a estar disponible para todos, para que levanten cualquier pregunta, cualquier inquietud. Eh, Van a ser dos sesiones las que vamos a tener. La primera sesión a cargo de Federico va a ser vSAN 7 Update 1, pero nos tiene una buena cantidad de sorpresitas, no solo novedades, nos tiene una cantidad de sorpresitas Federico. Y la segunda sesión va a ser sobre, la charla va a ser acerca de Intel vSAN Ready Notes, que es acerca, va a estar a cargo del patrocinador Adistec de esta sesión. Entonces, nada, cualquier consulta, bienvenidos por el chat. Eh, Adelante, Federico, toda tuya la sesión. Gracias, Arnulfo. ¿Me podrás poner como Sí, presentador, claro, por favor? claro que sí. Vimos- ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, se te escucha bien. Ok, muy bien. Listo, Fede. Excelente. Muchas gracias. Estupendo. Este es el link de la sesión. Y aquí tenemos. Bueno, una vez que me confirmen que pueden ver mi pantalla, empezamos. La vemos perfecta. Fenomenal, muy bien. Bueno, una vez más, muchas gracias a todas, a todos por conectarse, por su tiempo y bueno, y por la colaboración, porque esperemos que colaboren también, ya sea con comentarios, con preguntas, con anécdotas, con dudas, con lo que sea, porque como buena comunidad esto lo hacemos entre todos. Así que bueno, permítanme presentarme. Mi nombre es... Uy, perdóname que ahora esto no me carga las imágenes y quiero poner... Bueno, lo vamos a hacer así, mira. Vamos a hacer así, total, no, esto no tiene animaciones y no hay mucho spoiler por aquí. A ver, esto lo cerramos. Aprovecho a ver si alguien me quiere donar alguna máquina que me falta un poco de RAM. Y, eh, Claro, hay que aprovechar, hay que aprovechar. claro, ¿por qué no? Por ahí de repente la gente de Intel, que está por aquí, aquí está. Tenemos una gente de Intel Este conectada. es. Muy bien. Y ahora sí. Ya está. Ahí va. Bueno, y mientras cargas Ahora ahí, sí, ahora sí. importante. Ahora sí Ya, que listo. Perfecto. no salía lo de
lo del podcast y lo del blog. Bueno, mi nombre es Federico Finali. Em, Soy de Argentina, pero hace unos casi 20 años que estoy viviendo en España. Em, y bueno, trabajo prácticamente con tecnologías de VMware, me especializo en lo que es vSphere, vSAN, la suite de Virtualize, con Virtualize Automation, Operations, Orchestrator, un poquito de Orchestrator, un poquito de Log Insight también, algo de NSX y también con las soluciones de Cloud Director. Así que bueno, formo parte del equipo de consultoría de arquitectura de cloud de Adistec y cuando tengo tiempo me gusta colaborar con la comunidad porque bueno, al final siempre necesitamos leer cosas por ahí, ver algún video en YouTube, buscar alguna información y bueno, una forma de devolver un pequeño granito de arena, eh, si podemos, es compartir también, ¿no? Ese tiempo. Así que bueno, por eso cuando puedo hago una presentación con Vmax, también con el canal de Vibrombag. Y bueno, hice un par de presentaciones en VMworks, uno en Las Vegas y otro en Barcelona también. Soy coautor de los dos libros que hicimos junto con otro grupo de compañeros, VMware por VXperts y Cloud por VXperts, que les voy a hablar un poquito más después. Y tengo el gran honor de presentar junto con un amigo y colega, Héctor Herrero, el podcast, un podcast para TI. Muchas gracias, Arnulfo, por la publi. Y al final, bueno, empezamos este año, en marzo, y llevamos casi 40 episodios del podcast. Y bueno, la verdad que la pasamos bastante bien. Al final requiere mucho tiempo de organizar y el contenido. A veces exponemos cosas nosotros, a veces invitamos a gente. La verdad que tenemos bastantes invitados y nos dan la oportunidad de aprender de muchas cosas, temas de DevOps, temas de seguridad, por ejemplo, de Linux, de algún fabricante, bueno, un poquito de cada cosa. Y cuando tengo tiempo escribo algo en el blog. Vivo en un pueblito muy chiquitito, al norte de España. Y bueno, de hecho, cuando me vine con mi mujer para aquí, para España, pasamos de vivir de una ciudad de 1 millón de habitantes a primero a una de 90.000 y ahora en una de aproximadamente 400 habitantes. Así que bueno, no está mal. Como se imaginarán, aquí el ratio persona-oveja es mucho más alto que máquina virtual host. Así que tenemos más ovejas que máquinas virtuales y eso hace que al final me tenga que buscar la vida y viajar por ahí. Muy bien, ¿qué tenemos de agenda por hoy? A ver, vamos a tratar de... La idea es hacer un vSAN from zero to hero. Y bueno, ir de menos a más. Entonces, para que alguien que tal vez no esté del todo familiarizado con vSAN, que pueda ver un poquito de vSAN, después que veamos un poquito la trastienda de vSAN también y que veamos algo de las novedades de vSAN, cerrando ya con buenas prácticas. Entonces, vamos a ver cuánto tiempo tenemos, a ver si lo podemos meter en 1 hora. Y bueno, a ver qué te sale. Así que muy bien, primero, el vSAN 101, vamos a ver primero lo que son unos conceptos. Lo que pasa es que en vez de un PowerPoint, vamos a ver si hacemos un pequeño esquema, ¿no? Entonces, para empezar a repasar los conceptos, aquí hablamos primero de que vSAN es una solución de almacenamiento distribuido que está embebido en el hipervisor. No tenemos que instalar nada, así como nosotros marcamos un check para habilitar el clúster de vSphere HA, o por ejemplo cuando habilitamos DRS en un clúster, lo mismo vamos a habilitar vSAN, ¿no? Entonces, estos son los hosts de SXI. Evidentemente vamos a necesitar un vCenter. Y luego vamos a tener unas controladoras
que normalmente les llamamos RAID controllers. Lo que pasa es que esas controladoras en vSAN no van a hacer ningún tipo de RAID, simplemente van a presentar los discos al hipervisor. Entonces, ¿qué discos van a presentar? Bueno, por empezar, vamos a tener dos tipos de disco. Por un lado, vamos a tener unos discos que son de caché. Y luego vamos a tener unos discos de capacidad. Vamos a ver si vamos a ir armando todos los disquitos por aquí. Incluso luego vamos a repasar lo que son las buenas prácticas. Yo prometo terminar de dibujar los discos antes de mañana al mediodía, pero bueno, no son tantos. Además son 4 hosts nada más. Entonces decíamos que, por un lado, tenemos los discos de caché, por aquí, que estos son los que vamos a pintar en rojo. Y luego tenemos lo que son los discos de capacidad. Bien. Tenemos dos tipos de clusters de vSAN. Tenemos lo que son los clusters all flash y los clusters híbridos. Los clusters all flash, como su nombre lo indica, son esos que tenemos los discos de capacidad y de caché en estado sólido. Los discos de caché son siempre estado sólido. Vamos a tener distintas tecnologías, como pueden ser NVMe, como pueden ser discos Optane, por ejemplo. Y también tenemos, como decíamos, los clusters híbridos de vSAN, aunque ya hoy en día realmente bueno, iba a decir, no recuerdo la última vez que vi un clúster híbrido, pero fue realmente hace 2 semanas atrás. Era todavía en versión 6.5. Y esos clústeres híbridos son los que tienen discos de capacidad mecánicos. Entonces, hoy en día, debido a la bajada de los precios de los discos y evidentemente la contraprestación que nos dan los clústeres de vSAN All Flash, merece la pena evidentemente trabajar con clusters All Flash. Así que podemos decir que hoy en día, no sé, tal vez 99% de los nuevos clusters de vSAN son todos All Flash. Así que vamos sumando conceptos. Vamos a tener lo que conocemos como disk groups o grupos de discos, los cuales están compuestos por uno y solo un disco de caché y uno o hasta 7 discos de capacidad. Entonces, este conjunto de disco de caché y disco de capacidad es lo que va a aportar el rendimiento y el espacio en un clúster de vSAN. Por clúster de vSAN vamos a tener aquí un datastore. Y esto lo voy a decir despacito. ¿Por qué? Porque una de las novedades de vSAN 7.0 Update 1 es que vamos a poder compartir el espacio. Yo le estoy dando un spoiler, pero bueno, vamos todo a su tiempo. Pero vamos a quedarnos con este concepto. Tengo un clúster de vSAN, un datastore de vSAN. Otro clúster de vSAN, gestionado por el mismo vCenter, posiblemente otro datastore de vSAN. ¿Y qué más necesitamos por aquí? Pues vamos a necesitar recursos de red, porque claro, hablamos de que estamos usando almacenamiento local y vamos a utilizar este colorcito por aquí para mostrar lo que es la red de vSAN. Aquí tendríamos un interface que normalmente suele ser en activo y otro en standby, por lo general utilizando switches distribuidos. Digo por lo general, por no decir todos, porque deberían todos los clusters de vSAN utilizar switches distribuidos para aprovechar las ventajas. Entonces alguien puede decir, bueno, pero ¿qué pasa si yo estoy usando un vSphere, por ejemplo, un vSphere Essentials o un vSphere estándar? Bueno, no importa porque la licencia de vSAN nos libera la funcionalidad de switches virtuales distribuidos, con independencia de la versión de vSphere que tengamos. Entonces, eso nos abre las puertas a utilizar ¿qué cosa? Network I/O Control, algo muy importante también en un entorno, específicamente un entorno de HCI, de hiperconvergencia, porque sabemos que este tipo de soluciones está muy ligada a un entorno de hiperconvergencia. Podemos decir que es ideal, independientemente de los casos de uso. Cuidado que estoy diciendo frecuentemente, no estoy diciendo en todos los casos. Nosotros podemos utilizar entornos rack clásicos para
desplegar un clúster de vSAN, o incluso se están viendo cada vez más entornos, o podemos decir la nueva generación de Blades, como por ejemplo en HP la línea Synergy está validada para vSAN, entonces uno ve un Synergy y dice, eso es Blade, pero realmente tiene un par de cajas de discos que se pueden hacer un direct attach a cada nodo y funciona perfectamente para vSAN. Así que, bueno, aquí tenemos estos elementos, vamos a repasar, tenemos los hosts de SXI, todo esto va a funcionar en un clúster, ese clúster tiene que tener HA, ya hablamos del vCenter. Estas controladoras, decíamos, van a ser controladoras que van a presentar los discos al hipervisor. ¿Cómo los van a presentar? Bueno, soportamos dos tipos de controladoras que funcionan en modo RAID 0, tenemos que intentar evitar ese tipo de controladoras. Más que nada, a la hora del troubleshooting, si tenemos que reemplazar un disco, pues no nos interesa estar eliminando el RAID 0, creando un nuevo RAID 0 con el nuevo disco. Entonces lo que queremos son controladoras de tipo pass-through. Esas controladoras pass-through van a presentar de forma limpia y transparente, podemos decir, esos discos al hipervisor. Lo ideal en un mundo perfecto sería que tuviéramos dos controladoras. Incluso si tuviéramos tres controladoras, mejor que mejor. Lo que pasa es que eso ya depende del chasis que estemos utilizando y bueno, de cada fabricante, cada gama, a ver si podemos trabajar con una o más controladoras. Luego revisaremos las buenas prácticas. Entonces decíamos que tenemos los hosts, tenemos las controladoras y tenemos el conjunto de discos de caché y discos de capacidad dentro de lo que es un disk group. Habíamos hablado de que por disk group tenemos un único disco de caché y podemos tener de 1 a 7 discos de capacidad. Y por cada host vamos a tener un máximo de hasta 5 disk group. Lo normal hoy en día es que trabajemos con un par de disk groups. Y el número de discos de capacidad va a depender también de la infraestructura, del chasis con el que estemos trabajando. Vamos a seguir repasando elementos. Por un lado, vamos a tener lo que son las máquinas virtuales, que estas ya las conocemos. Lo que pasa es que habíamos dicho que vSAN es un sistema de almacenamiento distribuido, pero que está basado en objetos. ¿Cuáles son esos objetos? Bueno, por ejemplo, el VM namespace. Este VM namespace es lo que almacena el archivito VMX de la máquina virtual, los logs de la máquina virtual, son los archivos mínimos de la máquina virtual, prácticamente configuración. Y luego tenemos el o los VMDKs. Nosotros sabemos que en una máquina podemos tener uno o más discos virtuales. Y otro tema muy importante en vSAN son las políticas. Aquí vamos a tener las políticas, que en estas políticas es donde nosotros vamos a definir el comportamiento de los componentes que van a dar servicio a esos objetos. Entonces, dentro de política, lo que normalmente asociamos en una política, lo primero que asociamos es el tipo de protección. Si es un tipo de protección con mirroring, tolerando X cantidad de fallos, por ejemplo, un mirroring tolerando un fallo es lo que conocemos como RAID 1. O puede ser también Iteration Coding tolerando un fallo, y en este caso nos estaríamos refiriendo a RAID 5, por ejemplo. Por simplificar, vamos a poner aquí un RAID 1 y vamos a poner un RAID 5. Lo que ocurre es que no se queda ahí el tipo de protección, porque esas políticas están basadas en reglas. ¿Qué tipo de reglas vamos a tener? Bueno, como acabamos de mencionar, el tipo de protección, pero también podemos definir tipos de reglas como, por ejemplo, un límite de IOPS. Por ejemplo, si queremos crear tiers ficticios dentro de un clúster, eso es bastante común en un entorno de Cloud Director hoy en día. Por ejemplo, si queremos crear reservas de espacio, si queremos, por ejemplo, forzar el aprovisionamiento, por más que la infraestructura esté no en compliance para lo que vamos a crear. Todas esas son reglas. Las reglas definen las políticas. Y luego las políticas, esto es muy importante, van a impactar en tres tipos de aspectos. Por un lado, va a impactar en lo que es la capacidad. Va a impactar también en lo que es el rendimiento.
Y por último, en la disponibilidad. Ahí está. Entonces, ¿cómo es que va a impactar en la capacidad? Bueno, por ejemplo, no es lo mismo que nosotros definamos una protección con RAID 1 o RAID 5. Sabemos que RAID 5 va a calcular su paridad. Por ejemplo, va a escribir dato, 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 paridad, aunque en vSAN lo va a distribuir de otra forma. Sin embargo, en mirroring, lo que tengo de lo que voy a proteger, pues lo voy a duplicar. Entonces me va a consumir el doble. Por lo tanto, va a impactar el tipo de política que nosotros vamos a asignar en lo que va a ser la capacidad que va a necesitar consumir. En el rendimiento, pues tenemos también un impacto en el rendimiento. ¿Es lo mismo el rendimiento en RAID 5 que en RAID 1? Evidentemente no. También tenemos una política de RAID 6, por ejemplo. Entonces, si bien por un lado me sale más caro el RAID 1 en cuanto a consumo de espacio, por otro lado tengo mejor rendimiento con RAID 1 simplemente porque no tengo que calcular la paridad. Y eso en vSAN, pues también evidentemente lo vamos a ver. Hay entornos muy críticos en cuanto a rendimiento que realmente se nota y bastante el overhead que necesita RAID 5, especialmente RAID 6, en cuanto a lo que se ve como resultado de rendimiento. Y luego la disponibilidad. Bueno, en este caso, los dos tipos de protección disponen de la misma disponibilidad. ¿Por qué? Porque toleran un fallo, por ejemplo. Así que si nosotros hablamos de mirroring tolerando dos fallos, evidentemente va a impactar en la disponibilidad. Lo mismo pasaría si trabajamos con Erasure Coding, que sería con dos fallos, sería RAID 6. Y ahí, claro, vamos a tener distinto impacto en la capacidad, en el rendimiento y en la disponibilidad. Y todo eso lo estamos gestionando a través de esas reglas que hablábamos de las políticas. Así que, bueno, ¿qué ocurre ahora cuando nosotros, por ejemplo, asignamos una política hacia un determinado objeto? Nosotros le asignamos políticas a los objetos. Recordemos, aquí vamos a tener las máquinas virtuales, aquí vamos a tener los objetos de las máquinas virtuales. Nosotros tenemos las políticas con las reglas que definen las políticas. Y estas políticas las asignamos a los objetos de máquinas virtuales. Producto de la asignación de una política a un objeto de una máquina virtual, ¿qué es lo que vamos a tener? Bueno, vamos a tener lo que conocemos como componentes. Entonces, por ejemplo, yo aquí voy a tener una réplica, voy a tener otra réplica, y voy a tener, por ejemplo, un witness. Esa réplica es una copia completa, en este caso, del archivo BMDK. Y como estamos viendo aquí, como estamos trabajando con RAID 1, tenemos dos réplicas components. Lo que tenemos abajo de vSAN siempre van a ser componentes. Eso es muy importante que hablemos con propiedad. Siempre vamos a referirnos a los componentes, lo que nosotros tenemos trabajando en esos disk groups. Y fíjense que primero yo los estoy asociando, estos componentes, a nivel de caché. ¿Por qué? Porque en vSAN el 100% de operaciones de escritura pasan siempre por los discos de caché. Entonces aquí ya tenemos que considerar eso como crítico. ¿Por qué? Porque primero, si estamos hablando de una solución al flash, de hecho, si estamos hablando de un disco de caché, eso va a ser con tecnología all flash. Decíamos que lo normal hoy en día es, ya sea desplegar, presentar como caché un disco de estado sólido con un buen endurance, o discos NVMe, o que estén conectados directamente a placa base, al motherboard, sin pasar por lo que sería la controladora, que muchas veces vemos el cuello de botella en la controladora con esos 12 MB por segundo de transferencia. No es lo que queremos para discos de caché, porque como estamos viendo, todos los nuevos bloques siempre pasan por el caché. Y ese endurance del que estábamos hablando en realidad es la resistencia o la capacidad que tienen los discos de estado sólido de soportar una mayor cantidad de operaciones de escritura, o lo que se conoce como terabytes writing, que es la cantidad de datos que el fabricante del disco es capaz de soportar a lo largo del periodo de garantía que
ofrezca, normalmente 5 años. Y ese endurance es fundamental en Visa, porque tendremos que asociar el endurance al tipo de carga de trabajo con el que vamos a trabajar. Si tenemos, por ejemplo, operaciones críticas de un altísimo nivel de operaciones de escritura, vamos a tener que subir el endurance. Tenemos distintas clases de endurance. Y por otro lado, los discos de capacidad van a tener un endurance más bajo. ¿Eso qué quiere decir? A endurance más bajo, a presión más bajo, pero por otro lado, mayor capacidad. Vamos a ir ofreciendo la capacidad a través de los discos de capacidad, justamente, de un D-Group. ¿Y por qué tiene menos endurance? Bueno, porque va a soportar una menor cantidad de operaciones de escritura. De hecho, la escritura ocurre cuando tenemos la operación de D-Stage, que es cuando el servicio de Elson baja los nuevos bloques que se están enfriando dentro de lo que son los discos de caché a los discos de capacidad determinados. Así que, bueno, de momento vamos a dejarlo aquí. Esto fue una introducción para que estemos familiarizados con el clúster de Visan. Tenemos objetos, tenemos máquinas virtuales, tenemos objetos, tenemos políticas con sus reglas, asignamos las políticas a los objetos de máquinas virtuales y luego tenemos esos D-Groups que son los que van a mover la data dentro de Visan. Tenemos 3 tipos de clusters hoy en día en Visan. Hablamos del clúster estándar de Visan, que arranca en 3 nodos, puede subir hasta 64 nodos. Tenemos un clúster de 2 nodos de Visan que es bastante interesante, que ahora vamos a echar un vistazo. Y tenemos lo que son los clusters de tipo stretch cluster, que están orientados para incrementar la disponibilidad desplegando hosts del mismo clúster de Visan, pero en ubicaciones diferentes. Tenemos una serie de requerimientos por ahí. Muy bien, eso ha sido la introducción. Vamos a ver cómo vamos de tiempo. Si no, después me saca tarjeta amarilla por ahí. Muy bien. Uy, qué bonito. Vamos a ver empezamos a ver la parte de atrás de un clúster de Visan. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos los servicios de arquitectura. Siempre que configuramos un clúster de Visan, cuando agregamos ese nodo al clúster, se va preparando el nodo, así como se prepara el nodo cuando habilitamos HA o DRS. También pasa exactamente lo mismo con Visan. Entonces, vamos a ver que tenemos una serie de de servicios. Vamos a decir servicios, aunque no es exactamente servicios. Tenemos el CMMDS, tenemos el clone, tenemos el DOM, tenemos el LSOM, que estos son los que hacen la magia dentro de un clúster de Visan. El CMMDS vendrá a ser algo así como el servicio de directorios de Visan, donde está toda la metadata, donde tenemos nosotros almacenados o la referencia de todos los hosts que tenemos, los D-Groups que tenemos, cuántos discos de capacidad tenemos, el estado de salud de esos discos de caché y de capacidad, el espacio disponible que tenemos, el estado de salud que tenemos en esos discos, luego todas las máquinas que tenemos en el inventario, los objetos de esas máquinas, las políticas, las reglas, las asignaciones de políticas a máquinas. Es decir, tenemos absolutamente todo. Esa base de datos se almacena, como no, en el clúster de Visan, pero se ejecuta también en memoria en cada uno de los nodos. Y tenemos que decir también, ya que estamos, que Visan es agnóstico a vCenter. Por lo tanto, al igual que con vSphere HA, si se viene abajo el host que casualmente tenga vCenter Server, Visan va a seguir trabajando. Muy bien. Entonces, ¿para qué nos sirve este CMM10? Bueno, para tener una radiografía de todo lo que supone Visan y el estado de Visan. Entonces, el primer nodo que se habilita en el clúster de Visan, cuando digo se habilita, es ya sea la primera vez o sea si estaban todos apagados, estaba todo Visan configurado, pero estaban todos los nodos apagados. Si encendemos el primer nodo en ese clúster, bueno, el primer nodo va a funcionar como master.
¿Qué significa que va a ser master? Bueno, es el que se va a encargar de hacer todas las operaciones, no solamente de lectura, pero específicamente de escritura. Es el que manda, el que define que los cambios, el que aplica, mejor dicho, los cambios en un clúster de vSAN. Ese es el máster y tenemos un solo máster por clúster de vSAN. El segundo nodo que aparece, que se conecta o que se enciende, va a funcionar como backup. Y el backup funciona como un nodo más, puede evidentemente leer del CMM10, pero él está atento por si el nodo que está funcionando, que está dando servicios a la instancia de master de CMM10 cae. Entonces, si dejamos de tener master, el backup inmediatamente toma la posesión del master. Va a ser el nuevo master. Y ese backup, que es ahora el nuevo master, va a elegir quién va a ser el nuevo backup, ¿sí? Cuando trabajamos en un entorno de stretch cluster, sabemos que tenemos dos grupos de hosts, lo que va a ser lo que conocemos como el site preferred. Ahí vamos a tener cualquiera de los nodos del preferred va a funcionar como master, y luego en otro grupo de nodos del site non-preferred o el secondary, como queramos llamarle, ahí va a estar el backup, preparado para si tenemos una caída o una desconexión. ¿Qué pasa con el resto de los nodos? Bueno, el resto de los nodos va a funcionar como agent. Simplemente van a participar del clúster de vSAN, van a poder leer en el CMM10, pero si requieren de un cambio, el CMM10, por ejemplo, de este host número 3, a través del servicio de red de vSAN, que es el RDT, va a hablar directamente con la instancia del máster, y el máster va a escribir el cambio y luego va a replicar, va a actualizar, va a notificar: hey, tenemos un cambio en nuestra CMM10. Así que eso es todo muy importante. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un clúster de 3 nodos, pues vamos a tener un máster, un backup y un agent. Si tenemos 10 nodos, vamos a tener un máster, un backup y 8 agents, por ejemplo. Es así de simple. Muy bien, vamos a pasar ahora a otro compañero que tenemos dentro de vSAN, que es el clone. Vayan si trabaja el clone, porque el clone, entre otras cosas, es el que nos va a permitir a nosotros, el que va a validar la creación de una máquina, por ejemplo. Si de repente vamos a crear una máquina en este host, bueno, si en esta máquina, cuando seleccionamos la máquina, o cuando el DRS definió que el host 3 iba a dar servicio de cómputo a esa máquina, se le tiene que seleccionar un almacenamiento. Si se selecciona ese almacenamiento, que en este caso sería el datastore de vSAN, ese datastore de vSAN, o mejor dicho, los objetos de esta máquina nueva que se va a crear, tienen que tener seleccionada una política. Si nosotros no habíamos seleccionado nada todavía, es porque estamos implícitamente seleccionando lo que es el vSAN Default Policy, que es la política que viene por defecto cada vez que instalamos un clúster de vSAN. Entonces, ahí es donde empieza a trabajar la instancia local de ese host del clone. Y dice, así que tenemos una máquina con estas características que tiene tantos objetos, y tenemos una asignación de política y tengo estas reglas. Vamos a ver si somos capaces de cumplir con lo que nos está demandando esas reglas. Entonces, vamos a trabajar con qué método de protección. Con mirroring, con erosion coding, cuántos fallos vamos a tolerar, va a estar protegido con stretch, no va a estar protegido con stretch, va a tener una reserva de espacio. Vamos a, por ejemplo, a limitar el número de IOPS, vamos a partir en pedacitos el disco, por ejemplo. Bueno, todas esas son las políticas, perdón, sí, las reglas de la política, y el clone, en base a lo que está consultando en la instancia local, solo de lectura del CMM10, va a decir: a ver, tengo tantos nodos, tenemos tanto espacio, tengo digroups, el estado de salud, sí, vamos a ser capaces de hacer eso. Y además el clone va a definir, como si fuera un director de proyecto, va a definir la ubicación. Va a decir, ok, pues por ejemplo, aquí va a venir un replica component, aquí va a venir otro replica component, y aquí va a venir un witness component, por ejemplo. Entonces alguien se puede preguntar, ¿pero cómo?
no van a estar los componentes en el mismo host en donde va a estar funcionando la máquina para cómputo. No necesariamente, eso lo define el clon. Y en ese sentido, vSAN es agnóstico a la ubicación de los componentes, a diferencia de otras soluciones que no vamos a entrar si son mejores, iguales o peores, ¿no? Así como funciona vSAN. El criterio de VMware para trabajar de esta forma es que quiere separar lo que son las operaciones de migración de máquinas a nivel de cómputo de forma totalmente independiente a la ubicación y la distribución de los componentes dentro de cada disk group. Así que, bueno, el clon va a decir, ok, tenemos que crear estas réplicas, tenemos que crear este witness, por ejemplo, o estos data components, y lo que va a hacer es, va a lanzar la orden de trabajo, ¿a quién? Al DOM. Si vamos a tener un DOM local. Y bueno, el DOM vendría a ser algo así como el jefe de obra. Habíamos dicho que este es el jefe del proyecto, este vendría a ser algo así como el arquitecto que tiene todos los planos. Y el jefe de obra va a decir, ok, a ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues mira, tenemos que crear este replica component, este witness component y otro replica component, pero en esas ubicaciones, que además va a terminar en un stage con un determinado disco de capacidad. Bueno, este recibe la comunicación y lo que va a hacer es, va a hablar también a través del RDT con las instancias de DOM en donde se tienen que crear esos componentes y le va a dar las instrucciones, va a hablar de DOM a DOM de forma horizontal y le va a decir, tenemos que crear esto de esta forma. Perfecto, entonces ahí es cuando cada DOM va a hablar con la instancia local del LSOM, porque en definitiva el LSOM es el que pica la piedra, el que va a crear esos componentes, el que va a recrear un componente y el que va a trabajar con los discos, en definitiva. Eso es únicamente el LSOM. Y bueno, entonces el LSOM, que vendría a ser el obrero, se va a poner a trabajar y va a empezar a escribir esos datos. ¿Cuáles son las tareas del LSOM, ya que estamos? Bueno, escribir datos, va a verificar el estado de los discos, por ejemplo, va a chequear el espacio disponible en cada disco, se va a encargar del stage, por ejemplo, que es cuando movemos bloques de un disco de caché a un disco de capacidad. Si de repente tenemos que trabajar con duplicación y compresión, LSOM es el que va a primero de duplicar y luego va a tratar de comprimir, aunque ahora hay una pequeña novedad que lo vamos a hablar en unos minutitos. ¿Qué más hace el LSOM? Ah, bueno, si vamos a trabajar con encriptación en un clúster de vSAN, también va a encriptar el señor LSOM. O sea que es muy importante el LSOM y de hecho cuando trabajamos con logs en un entorno de vSAN, si vemos que algo funciona mal con los discos, vamos a ver que va a estar precedido por LSOM, que es, digamos, la instancia local de ese log. Subimos otro poquito. Habíamos dicho que el DOM recibe las notificaciones del clon para la creación de los objetos. Lo que pasa es que el DOM, además, tiene otras... uy, ahí está haciendo publicidad Arnulfo, que va a haber algún sorteo. Arnulfo, ¿qué vas a sortear? Vamos a tener una sorpresita al final de la sesión. Vamos a tener unas sorpresitas. ¿Conseguiste el coche de 0 kilómetros? Sorpresa, sorpresa. No lo vamos a decir todavía. Bueno. No, porque estaba negociando Arnulfo con un Porsche, pero no sabía si era un Porsche o algo, no sé, un poco más potente. Bueno, seguimos con el DOM, mientras tanto, para dejarlo ahí picando, ¿no? Muy bien, que decíamos que el DOM habla con el LSOM para decirle lo que tiene que escribir, pero también tenemos aquí dos servicios, que es el owner y el client. Bueno, cada objeto en vSAN va a tener un owner, que no necesariamente el owner va a ser donde se esté ejecutando la máquina, ni necesariamente donde tengamos unos componentes funcionando. El owner viene a ser algo así como el que administra los bloqueos, por así decir, y le permite podemos decir, el propietario de esos objetos, le va a permitir acceder.
sin que tengamos ningún tipo de bloqueo. Y luego, como estamos viendo aquí, tenemos instancias del client que son los que van a facilitar, cuando el nodo lo solicita, van a facilitar las operaciones de input-output en cada instancia de SXI. Volvemos al clone. Decíamos que el clone cumple una función muy muy importante a la hora de, primero, validar la creación de una máquina y luego de distribuir los componentes. Y cuando decimos distribuir los componentes, esto es muy importante porque cada vez que se crea una máquina, el propio clone tiene una oportunidad para balancear los componentes a través de los distintos disk groups, primero de los distintos nodos, pero también de los discos de capacidad de cada uno de los nodos. Eso es lo que hace el clone. Pero además, si nosotros tenemos algún tipo de problema, por ejemplo, si tenemos un fallo en un disco, y de repente aquí quedan algunos componentes en modo absent que de repente no sabemos qué pasó. Bueno, hay un parámetro que ahora es a nivel de cluster que se llama clone repair delay, que por defecto son 60 minutos y es el tiempo que espera el clone para que se recupere, ya sea el host, ya sea el disco, por ejemplo. Y si no se recupera en ese periodo de tiempo, que por cierto, ese parámetro clone repair delay se puede cambiar, si no se recupera en ese periodo de tiempo, va a recrear los componentes desde cero. De eso se va a encargar el propio clone. También el clone, si de repente ve un desfase de más del 30% entre los discos del mismo disk group o de más del 70% entre discos de distintos disk groups, el propio clone va a recomendar una distribución de los componentes, lo cual va a suponer lo que conocemos como recreación de componentes. Es algo así como parecido a un storage vMotion, pero de componentes de vSAN en este caso. Y también si nosotros, por ejemplo, hacemos un cambio de política, una reasignación de una política en vSAN, se tienen que recrear los componentes dependiendo del tipo de cambio que hagamos. Y ahí es el clone primero el que valida y después el que distribuye la ubicación de esos nuevos componentes a través de los nodos. Así que bueno, aquí vemos que todos tienen mucho trabajo, mucha tarea y bueno, ya tenemos un poco más de conocimiento de esto. A ver, vamos a ver qué tenemos por aquí. Vale, muy bien, yo creo que lo tenemos bien. ¿Qué tenemos como novedades? Tenemos varias novedades. No solamente en Update 1, sino en 7. Por ejemplo, una de las grandes novedades de vSAN 7 es la posibilidad de ofrecer servicio de archivos, File Server. Y uno puede decir, bueno, puede ser interesante, pero File Server me puede servir. A ver, esto está bastante orientado a los requerimientos que nosotros tenemos cuando trabajamos con Kubernetes dentro de vSphere, lo que es vSphere con Kubernetes, o bien, si no, todo lo que es la suite de Tanzu. Y eso es algo muy, muy, muy importante, sobre todo en entornos como Cloud Foundation, por ejemplo, que sabemos que viene con vSAN. Tenemos la posibilidad de utilizar vSphere with Kubernetes con vSAN también, y ya cumpliríamos con ese tipo de requerimiento. Evidentemente también podemos consumir archivos que van a estar a nivel de file server en vSAN 7, a partir de vSAN 7, eso sí, desde máquinas virtuales, pero no desde host de SXI. En el caso de vSAN 7, aquí por no estirarnos demasiado, estuve seleccionando unas mejoras. La primera es Shared Witness. ¿Qué es esto? O sea, habíamos hablado recién que tenemos la posibilidad de trabajar con clusters de 2 nodos. Y esto es realmente muy interesante para entornos pequeñitos que, cuidado, si nosotros hacemos un buen dimensionamiento, podemos tener dos nodos de vSAN. Y aquí vamos a tener un datastore compartido y tenemos aquí lo que sería el datastore de vSAN, el datastore compartido, que en realidad no es que sea un datastore compartido, sino que son 2 instancias de almacenamiento local.
Y nosotros necesitamos un witness. Aquí tenemos un witness, que es en donde nosotros vamos a almacenar todos los witness components dentro de lo que va a ser el almacenamiento local del witness. Muy bien. Solo para clústeres de dos nodos vamos ahora a ser capaces de compartir el witness. Bueno, no está mal, no es que sea una máquina muy complicada, o sea, a nivel de recursos, pero no está mal. Podemos compartir el mismo witness entre múltiples instancias de clusters de dos nodos. Bueno, no está mal. Encriptación de Data in Transit. A ver, sabíamos que ya podíamos encriptar un clúster de vSAN. Mejor dicho, el datastore de vSAN. Todo lo que cuando encriptamos vSAN, todo lo que almacenamos en vSAN, independientemente de la política con la que asignemos a las máquinas, va a estar encriptada si trabajamos con encriptación. Lo que pasa es que había una cierta demanda de encriptar la data que se mueve entre los nodos. Y esto es la encriptación de los datos que se van moviendo entre los nodos. Como algo positivo es que no necesitamos un KMS, normalmente un KMS externo. Eso sí, si vamos a encriptar los datos en un datastore de vSAN, pues vamos a necesitar el KMS, como necesitamos hasta ahora. Pero si solo vamos a utilizar Data in Transit Encryption y no utilizamos la encriptación, solamente los datos que se mueven a través de la red entre los nodos, no requerimos un KMS. Está bastante bien. Operaciones simplificadas con Lifecycle Manager. Esto hace referencia a que, bueno, algo que ya veníamos teniendo un soporte en vSAN, que es la posibilidad de, a través de Date Manager, actualizar los firmwares, evidentemente para los vendors que soportan esa funcionalidad, de también actualizar los drivers, que cosa muy importante sobre todo cuando vamos actualizando de versión, pero a partir de ahora esto ya tiene bastante cuidado, o mejor dicho, está muy optimizado a la hora de actualizar todos los nodos de un clúster de vSAN, sobre todo cuando trabajamos con fault domains o cuando trabajamos con stretch cluster, teniendo en cuenta todo lo que es conectividad. Y eso específicamente con NSX-T3. Y eso es lo que nos aporta el Lifecycle Manager, una vez más, algo que nos podemos beneficiar con Cloud Foundation. Decíamos que ya con la 7 podemos trabajar con vSAN File Services. Lo que pasa es que ahora podemos trabajar, antes era solamente con NFS, podemos trabajar con NFS versión 3, NFS versión 4.1 y ahora la novedad es que podemos trabajar con SMB, integración con Active Directory y Kerberos, lo cual, bueno, muy interesante también. Reinicio de hosts rápidos, a ver. Todo hay que decirlo, nada es perfecto, ¿no? Hay entornos de vSAN que tienen unos tamaños de disco bastante grandes, tanto de capacidad como de caché, y a la hora de reiniciar esos hosts, bueno, hay que hacer un trabajo con los discos de caché. Y hay hosts que tardan bastante, hasta podemos ver que un host cargadito puede tardar tranquilamente hasta 40 minutos, tal vez para reiniciar. Claro, eso no estaba muy bueno, que digamos. Y bueno, y ahora lo han optimizado metiendo la memoria de por medio para cargar en memoria todos esos bloques de datos y realmente estamos agilizando ese proceso de reinicio. Muy bien. Solo compresión. Esto está muy bien. ¿Por qué? Porque antes, hace muy poquito, estábamos hablando del overhead que nos podía suponer trabajar con RAID 5, por ejemplo. Pero también si estamos habilitando duplicación y compresión, vamos a tener un overhead para esa duplicación y compresión, que en algunos casos puede ser significativo para lo que supone un entorno crítico en cuanto a rendimiento. Así que tener habilitado duplicación y compresión incluso nos puede suponer el incremento de riesgo de un disk group, porque si falla cualquier disco, independientemente de que sea disco de capacidad, disco de caché,
pues al final todo el disk group se viene abajo. De ahí que es tan importante que tengamos nodos con dos disk groups para no perder ese implicit fault domain o ese nodo dentro de un fault domain. Así que tenemos la posibilidad de habilitar solo compresión para optimizar el espacio y em, sin tener, bueno, ese riesgo digamos, de perder un disco y que todo el disk group se nos venga abajo, y además evitando ese overhead que tendríamos con la parte de duplicación y compresión. Y esto que es maravilloso, que es el HCI Mesh, que nos va a permitir hacer o reutilizar, mejor dicho, espacio de un vSAN Data Store en otro vSAN Data Store. Esto aplica de momento solo con lo que conocemos como los clusters estándar de vSAN. No aplica para dos nodos, ni aplica tampoco para Stretch. Pero bueno, está muy bien porque en entornos en los que tenemos varios clusters de vSAN y muchas veces pasa eso, que tal vez nos estamos quedando sin espacio en un clúster, pero vamos sobrados de espacio en otro clúster, gestionado siempre por el mismo vCenter. Así que, bueno, tener esa posibilidad de hacer algo así como un trasvase digamos, de un data store a otro, realmente es estupendo, estupendo, porque, bueno, nos permite en cierta forma optimizar el espacio. Así que eso está muy bien. Para realmente se van a beneficiar realmente muchos entornos. Vamos a ver si lo tengo por aquí. Aquí está. Por ejemplo, fíjense, aquí tenemos un clúster de dos nodos. Nada, cuando Arnulfo me dijo a ver que íbamos a hacer el BIMAC, bueno, primero negociamos todo el dinero que había encima de la mesa y dijo, o pagamos los servicios que me estás pidiendo o compramos ese coche para sortear. Y bueno, yo justo había comprado un laboratorio como este, que no sé cómo voy a hacer para pagarlo, pero bueno, era para mostrarles a ver los distintos tipos de clúster que tenemos. Esto es muy simple, como estamos viendo, es un clúster de dos nodos. Entonces aquí, esto es un entorno con vSAN 7. Fíjense que aquí en la parte de Space Efficiency, si nosotros vamos a Space Efficiency, cambia. ¿Por qué? Porque podemos seleccionar solo compresión o deduplicación y compresión, que era lo que teníamos antes. Así que, bueno, no está nada mal. Y aquí nos permite también hacer el Data in Transit Encryption o el Data at Rest, que es lo que utilizamos anteriormente. Bueno, esto no lo hemos mencionado. No sé hasta qué punto mucha gente lo utiliza. Esto está disponible, si mal no recuerdo, desde la versión 6.5 de vSAN. Y bueno, nos permite dar, por ejemplo, soporte a clusters de Microsoft Failover, lo cual, bueno, igual no está muy mal. Esto vamos a mostrar igual en otro clúster, aunque es exactamente lo mismo. Fíjense, la parte de servicios de archivo. La parte de servicios de archivo nos permite integrarlo por ejemplo, un Active Directory si quisiéramos, o dar servicios por ejemplo, de archivos de NFS. Insisto, esto es ideal para estos entornos en los que ya estamos desplegando tanto esas máquinas virtuales hoy consideradas como legacy o esas CloudNet DevOps que están trabajando sobre unos entornos de microservicios basados en contenedores y orquestados por por ejemplo, un Kubernetes, o incluso optimizados por un Tanzu, por ejemplo. Así que, bueno, fabuloso. Y aquí tenemos un entorno de Stretch, por ejemplo, que si nosotros miramos, vamos a mirar aquí cómo sería, perdón, el entorno de Fault Domains. Con dos nodos, si tenemos dos nodos, vamos a tener siempre un nodo asociado a lo que conocemos como Preferred. Luego tenemos otro como Secondary. Está muy bien porque nos habla de la capacidad de cada uno. Y luego aquí tenemos el witness, este nodo que realmente lo podemos tener incluso
en un entorno de cloud, porque de repente podemos trabajar con latencias incluso superiores a 150 milisegundos. Y bueno, una vez recuerdo que con un compi de Adistec, con Rodrigo, hicimos una prueba. Yo tenía los dos nodos y en el data center que tenemos de Adistec en Miami pusimos el Witness y funcionó a las mil maravillas. Así que bueno, aquí tenemos los dos nodos. Y en el caso de Stretch Cluster, fíjense que aquí ya vamos a tener distintos nodos por cada, vamos a llamarle entre comillas, site, aunque no necesariamente tiene que ser un site. Sabemos que los requerimientos para trabajar con Stretch Cluster tienen que ser al menos 3 nodos dentro de cada grupo de hosts. Como estamos viendo aquí, van a estar gestionados por la misma instancia de vCenter y bueno, forman parte del mismo cluster. La comunicación tiene que ser de al menos entre los nodos de tanto los locales como los que están en la otra ubicación, en capa 2 y con 10 gigabits, con no más de 5 milisegundos round trip, ida y vuelta. Distintos al caso de la comunicación de los nodos de cada grupo con el witness, que lo pueden hacer también de forma independiente, y esto puede ser capa 2 o capa 3. Vamos a echar un vistazo rápido, porque me estoy quedando sin tiempo, para de las políticas. Aquí podemos tener la posibilidad de crear políticas de vSAN. Aquí marcamos el check para vSAN. Y aquí seleccionamos, por ejemplo, si vamos a protegerlo con Stretch Cluster, si vamos a trabajar con Stretch Cluster, pero queremos los objetos del Site Preferred, por lo cual ahí vamos a tener operaciones de lectura y escritura, pero escritura también se van a replicar en los disk del otro, ya hablaré de los disk de los otros nodos. Y aquí definimos el nivel de protección. Evidentemente, para seleccionar los distintos niveles de protección, vamos a tener que aportar distintos números de nodos. Por ejemplo, para un RAID 1 mirroring, por ejemplo, necesitamos 3 nodos. Para un RAID 5 en Iteration Coding necesitamos un mínimo de 4 nodos. Para RAID 1 mirroring con 2 fallos necesitamos 5 nodos. Para RAID 6 Iteration Coding con 2 fallos necesitamos 6 nodos. Y por último, el único método que protege que tolera fallos hasta 3 fallos, con mirroring necesitamos 7 nodos. La buena práctica, como vamos a ver ahora, es agregar siempre al menos un nodo más del mínimo de nodos que necesitamos. Y aquí vemos el número de stripes. Esto era especialmente útil en clusters híbridos. El límite de IOPS, por si queremos, por ejemplo, crear esos tiers ficticios, como estábamos hablando, el Object Space Reservation, para hacer reservas a nivel de políticas. Esto está realmente muy bien. Flash Read Cache Reservation, esto también aplicaba para lo que conocemos como vSAN híbrido también, y deshabilitar el Object Checksum, por ejemplo, para máquinas que tenemos un Oracle de repente, que hace su propio checksum. Y force provisioning, esto no me gusta, y la otra vez escuché una empresa que me contaba que lo tenía habilitado, que es, por ejemplo, si tenemos 4 nodos de vSAN, uno está en modo mantenimiento y estamos trabajando con una política de Iteration Coding tolerando un fallo, eso es un RAID 5 que necesita 4 nodos. Si desplegamos la máquina, esa máquina va a nacer directamente en modo no compliance. Entonces, si le marcamos el force provisioning, va a hacer que el clone autorice esa creación de la máquina. Pero bueno, no sé, no estoy muy seguro si la crearía. Si lo dejaría de esa forma. Aquí, por ejemplo, tenemos una máquina. Aquí vamos a Monitor Physical Displacement. Tenemos una máquina que, al estar trabajando en un clúster de 2 nodos, únicamente tenemos protección de RAID 1, porque vamos a tener una réplica en un nodo, otra réplica en otro nodo, y en el witness, que en este caso usamos el witness 2, como estamos viendo, se va a almacenar el witness component, como estamos viendo aquí. Este es el objeto, que es el UMDK 1,
y este es el VM Home Namespace. Aquí estamos viendo efectivamente que un replica component está en un host, otro replica component está en otro host. Aquí tenemos el preferred, el secondary y luego tenemos el witness. Si nos vamos para aquí, a ver qué tenemos. Ok, aquí tenemos RAID 1. Aquí es un poquito diferente porque, claro, en un clúster de 3 nodos no necesitamos witness, pero sí que únicamente vamos a poder crear máquinas con protección de RAID 5. Entonces aquí vemos que tenemos un witness en uno de los nodos, un component en otro y otro, el segundo replica component en el tercer nodo. Aquí no necesariamente tiene que ser para el segundo objeto de la misma máquina virtual, no tienen que ser exactamente los mismos nodos, pero bueno, va a ser un poquito diferente. Aquí, por ejemplo, a ver si era esta, pues sí, en esta, por ejemplo, tenemos un RAID 0. Y aquí vemos un solo componente de cada uno. O sea que esto no tiene tolerancia a fallos. Cuidado porque hay mucha gente que de repente se piensa que está utilizando Vison y que no tiene que hacer backup. Hay que hacer backup con Vison. Parece algo demasiado simple o ridículo decirlo, pero me he encontrado varias veces, evidentemente después de problemas, ¿no? Ah, no, pero no teníamos backup porque estábamos usando Vison y claro, me hablaron tan bien de Vison, hay que hacer backup con Vison. Bueno, y aquí la cosa cambia porque estamos en un stretch y la idea del stretch es que nosotros tengamos, bueno, como dos grupos de host. Vamos a ver si repasamos aquí el concepto. Un segundito. Ponemos por aquí. Ahí está. Lo pasamos por aquí. La idea del stretch es que nosotros tenemos el site preferred. Vamos a ponerlo mejor para que sea más limpio. No necesariamente es un site, ¿sí? Pero bueno, site A y site B, o puede ser sala A o sala B, por ejemplo. Y aquí decíamos que vamos a tener, por ejemplo, de repente 3 o 4 nodos, como tenemos aquí en el lab, otros 3 o 4 nodos, 4, como tenemos en el lab, y luego tenemos el witness. Que la idea de este witness es que esté en otro sitio. Y aquí vamos a tener un witness host, que esto va a ser una máquina virtual que va a tener un repositorio. Entonces la idea es que si nosotros tenemos un objeto de una máquina, aquí se nos va a crear, por ejemplo, una protección local que sea, por ejemplo, un data component, data component, data component, data component. Se va a duplicar la protección local que tenemos a nivel de site y aquí vamos a tener los mismos, data component, data component, data component, para tener una protección completa aquí, otra protección completa aquí, y tenemos un witness component en el site A. ¿Qué pasa si tenemos, por ejemplo, un mirror? Pues, por ejemplo, podríamos tener algo por el estilo, algo así, de repente, y luego vamos a tener también el witness. En este caso tendríamos como un doble witness. Perdonen que voy tan rápido que me estoy quedando sin tiempo. Aquí tenemos el disco, vemos que tenemos una máquina con RAID 1 y efectivamente aquí tenemos, fíjense, el host 3 y el host 1 están en el preferred. Aquí en este caso del host 1 al 4 están en el preferred y del 5 al 8 están en el secondary, en este caso. Y aquí tenemos una protección con RAID 1, que él tiene una protección local y luego tiene una réplica de esa protección local. Y luego aquí tenemos esos witness, como estamos viendo aquí, tenemos un witness en el preferred, un witness en el secondary, como estamos viendo, y luego en el witness host, este otro witness. Esa es la distribución que tenemos. Y bueno, es interesante porque aquí podemos ir viendo los distintos métodos de protección. Por ejemplo, aquí le he dicho, no, mira, no vamos a aplicar la protección por defecto, no me interesa específicamente un que me repliquen la protección, entonces él puede ir distribuyendo los componentes entre los nodos, pero sin necesariamente tener una protección local. La diferencia, solo por ir terminando esta parte, con Stretch Cluster es que vamos a escribir
los componentes. Todas las operaciones de escritura se tienen que aplicar a la vez. De hecho, tanto en todos los nodos donde tiene que escribir, tanto en el preferred como en el secondary. Y hasta que no devuelva el acknowledge el secondary, no se cierra la operación de input-output. Por otro lado, las operaciones de lectura en stretch únicamente aplican en el nodo en donde tenemos, ya lo diré, la máquina funcionando a nivel de cómputo. Muy bien, ya para ir terminando, buenas prácticas y por qué habilitar el performance. Tenemos que tener esos datos. Lo que no se mide no puede ser mejorado. Entonces tenemos que tener todos esos datos. Es cierto, va a ocupar espacio del Vison Data Store, pero bueno, es muy interesante. Les recomiendo que lo habiliten del primer día. Conseguir en discos Optane o NVMe para caché, entre otras cosas, porque cuanto menos estos discos van a estar por fuera de la controladora. Ya de hecho hay muchas operaciones que se están empezando a al menos cotizar y algunas cerrar con 100% de discos NVMe. Y bueno, y eso mejora notablemente el rendimiento. Pero estos van a ir directamente conectados al motherboard, van a tener un mejor rendimiento. Incluso en el caso de los discos Optane no es necesario que sean de un gran tamaño esos discos, y esto marca la diferencia. Utilizar siempre dos disk groups. Muchas veces por tratar de cerrar una operación, sale con un disk group, pero luego vienen los problemas y nada, siempre dos disk groups. No importa si es un clúster de 2 nodos, no importa si es un clúster de 3 nodos, 5 nodos, un stretch, siempre. Y no olvidemos también que necesitamos respetar el slack, ese espacio que necesita el propio Vison para soportar operaciones de mantenimiento de host, caídas, recreación de componentes, operaciones como por ejemplo habilitar o deshabilitar lo que es por ejemplo de duplicación y compresión, o de repente lo que serían digamos reemplazos de discos. Incrementar el número de nodos, sumar uno, si es posible dos nodos respecto al mínimo de nodos que necesitemos en base a la política de RAID que vamos a utilizar. Por ejemplo, si vamos a utilizar RAID 5, necesitamos 4, pues lo mejor sería que pongamos 5, a ser posible 6 nodos. Alinear el tipo de disco con la carga de trabajo. ¿Qué es el tipo de disco? Bueno, primero el endurance, sobre todo los discos de caché, y luego también los discos de capacidad, que hay discos de capacidad que son de uso intensivo para para operaciones mixtas, un 70-30, para operaciones de lectura. Es una forma de darle forma a ese clúster de Vison. Seleccionar el endurance adecuado en base a la demanda adecuada, porque hay veces que tal vez por no hacer un correcto sizing, no estamos llegando a, digamos, al mínimo de rendimiento que estamos esperando, y tal vez es por no hacer un sizing adecuado. Bueno, esto parece mentira, pero antes de poner en producción, hagamos una prueba. Probémoslo, veamos si es posible ejecutar el Vison Health o el Skyline como lo vemos ahora. Hagamos la prueba de que realmente funciona. Probemos, por ejemplo, habilitemos por ejemplo, el monitor en el switch virtual distribuido, a ver si realmente los ports en los switches tienen correctamente configurado el trunk con todas las VLANs, el MTU, si hay comunicación entre las VN kernels, qué pasa si desconecto un cable, qué pasa si apago un switch de almacenamiento, qué pasa si reinicio un host, por ejemplo. Hagamos esa prueba y, como hablábamos antes, pues aquí Network IO Control, en el caso de que compartamos NICs, es cada vez más común ver que utilizamos infraestructuras hiperconvergentes con solamente dos VMNICs y tenemos que compartir tanto la parte de management, vMotion, el backup, por ejemplo, el tráfico de producción de máquinas y además el de Vison. Entonces, por lo general, utilizamos una VMNIC como activa para Vison y la otra en standby. Lo que utilizamos como standby para Vison lo utilizamos para el resto de los servicios. Entonces, ¿qué ocurre? Si estamos llegando al tope de recursos, pues ahí empieza a trabajar Network IO Control
a ser posible aplicando solamente shares. Tratemos de evitar definir límites, incluso reservas. Pero bueno, eso habrá que ver, cada uno con su manual. Como bonus track, a lo último, les dejo aquí mi top 10 de comandos de Visan, son muy, muy, muy simples. A mí personalmente me gusta utilizar SXLI. Es cierto que está el Ruby Visible Console, que lo ejecutamos en vCenter. Lo que ocurre es que, claro, si no tenemos vCenter porque por una caída, pues no podremos utilizar Ruby. Y aquí sí que podemos utilizar estos comandos a nivel de host y podemos luego recoger datos de todo el clúster. SXLI Visan Cluster Get, fundamental. Con esto vamos a ver el estado lógico del clúster de Visan, cuántos nodos realmente aparecen en el clúster, y eso no tiene nada que ver a lo que nosotros veamos visualmente en la consola de vCenter. Yo puedo ver 6 nodos en la consola de vCenter, pero que realmente sean 3 los nodos que realmente están de forma lógica y operando correctamente en el clúster de Visan. Eso lo vemos con SXLI Visan Cluster Get. Incluso también podemos resolver ese problema. También el Visan Health Cluster List es lo mismo, de hecho va a ejecutar el mismo script de Python para listar todos los checks que listamos en el Visan Health. La conectividad, el estado de los discos, los objetos, todo eso lo podemos ver aquí, y además incluso luego podemos listar de forma detallada un check en particular. Visan Debug Object Health Summary Get nos va a mostrar todo lo que es el detalle de los objetos, y si tenemos algunos que están huérfanos, por ejemplo. Visan Debug Resync Summary Get, otro comando muy importante. ¿Por qué? Porque hay veces que de repente nosotros vamos a ejecutar una operación como la puesta de un host en el modo de mantenimiento, o por ejemplo un cambio de política, bueno, no sé, tal vez una actualización o habilitar alguna funcionalidad que requiere una tarea en ese disk group. Entonces, lo mejor es que nosotros estemos seguros de que no están ejecutándose operaciones de recreación de componentes en el clúster de Visan. Entonces, evidentemente lo podemos ver por el User Interface, pero con este comandito también lo vemos. Y luego nos interesa saber cómo están los discos, desde luego. Así que con SXLI Visan Debug Disk Overview vamos a poder ver esos discos. Muy bien. Ahora, si me permiten, quiero hacer un poquito de publicidad. Nada, es breve. Es el libro que escribimos entre varios compañeros VExperts este año, y lo hicimos por 2 causas solidarias. Una, para compartir los conocimientos, la experiencia de cada una de forma totalmente desinteresada. Lo hicimos porque ninguno de los que estamos ahí cobramos nada. Fíjense que este es Xavi Caballé, Iván Camargo. Iván es de Colombia, Patricio es de, Xavi es de Barcelona, Patricio es de Chile. Está Celia, que creo que la conocemos todos, que es de Paraguay, está en Chile. Jorge de la Cruz, que trabaja en BIM, está en UK. Xavi Genestos, también en Barcelona. Héctor, también está en España, mi compi en un podcast para TI. Después está Raúl Unzué, que es de Pamplona. Jorge Torres, que se sumó este año, está viviendo en Estados Unidos. Elbert, ¿qué podemos decir de Elbert, no? También, bueno, Ariel, no necesita presentación. Un crack, Dani Romero, que es de Sevilla también. Aquí tenemos a Miquel, vive en Palma. Después Gorka, que está en Pamplona también. Y por último tenemos a Ricardo Ibáñez, también en Barcelona. Y bueno, cada uno escribió un capítulo, y nada, es un libro que lo pueden descargar. No pedimos ni siquiera registro. La idea es compartir el conocimiento, y el que le sirva, fenomenal, y que no tenga excusa para aprender algo nuevo. Y lo que hicimos fue involucrar a sponsors para que pongan su publicidad en el libro, y todo lo recaudado fue para una ONG, NASCO Feeding Minds. Y bueno, es la segunda edición, así que bueno, estamos muy, muy, muy contentos con eso, así que siempre agradecemos un poquito de promoción del libro para que más gente se pueda beneficiar. Muy bien.
A ver, creo que ¿cómo vamos? Bueno, me pasé un poquito, pero no mucho, ¿eh? Un poquito nada más, Fede, no te preocupes. Un Poquito, poquito, ¿no? pero muy Me buena vas a- información, Federico. La realidad es que me van a cobrar mucho por haberme pasado de... No te preocupes, no te preocupes. Todo Bueno, bien. no sé, Rodolfo, si tenemos tiempo para esto, porque ahora creo que está la otra sesión. Y luego tenemos... ¿Se les parece, Rodolfo? Damos lugar A la siguiente sesión. a la presentación que sigue y mientras tanto voy respondiendo algunas cositas por el chat. Muchísimas gracias, Fede, Así muchísimas gracias. no... Y también definitivamente recomendadísimo el libro, descárguenlo, tiene información muy, muy buena, totalmente gratis y sobre todo es por un buen motivo, ¿no? Ese es el motivo final es súper bueno. Federico, muchísimas Ah, gracias un placer. por la sesión. Esta vez te tocó presentarnos, seguramente en un futuro podamos hablar de tus experiencias ya como instructor, todo lo que has pasado Bueno, en el mundo en pero el mundo de VMware. las buenas o las malas, ¿cuál? Ambas, ambas. Hay de todo, sí, 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 sí. No, Bueno, sí, ¿por qué no? Sí, sí. Podríamos sumar varios instructores, estaría bien que seamos varios claro, y hacer algo más colaborativo, estaría muy bien. Hay muchos y muy buenos claro que instructores por sí. ahí, No, pero sí, muchísimas la verdad gracias. muchas gracias, Federico. no, La nada, realidad el es placer es que mío Y por y amanecerte aquí con nosotros acá en la sesión. sí, En este aparte momento son las... ¿qué hora es allá? aquí, bueno, yo ya estoy en viernes, así que es Wow, una no, ventaja. muchísimas gracias, de verdad que sí. No, la verdad, para mí es un placer poder colaborar cuando haga falta.